Hablaremos en este momento del proceso de seguimiento a los casos en las comisarías de familia. Lo primero que quiero contarles es que el seguimiento es el último nivel de atención en las comisarías de familia. Esto quiere decir que es el cuarto nivel. Está reglamentado por el Acuerdo 155 del Consejo de Bogotá, que ordena crear un programa que busque fortalecer las capacidades de las familias para resolver de manera autónoma las situaciones de violencia intrafamiliar. A partir de ese momento se construye un modelo de seguimiento y acompañamiento a las familias que tiene como propósito brindar todo un proceso de atención luego de la intervención que hace la comisaría de familia, y donde se busca que la familia supere de manera autónoma la situación por la cual fue a consultar. Si la intervención se concibe como integral, el seguimiento estará encaminado a el empoderamiento y la autonomía de las personas a través de la identificación de las dificultades, pero también de las capacidades a nivel personal, familiar, social y comunitario. El objetivo del proceso de seguimiento en comisarías de familia está asociado básicamente a verificar, por una parte, el cumplimiento de los compromisos establecidos en la medida de protección, buscando identificar cuáles fueron los cambios que se generaron luego del proceso de intervención. Como segundo objetivo, tenemos que se busca realizar la evaluación de la dinámica familiar actual, identificando cuáles son los cambios que la familia reconoce como importantes y los cuales son significativos como una alternativa para prevenir la reincidencia y las secuelas adicionales. Y el tercer objetivo del proceso de seguimiento es identificar los logros y las dificultades del proceso de atención que realizan las comisarías de familia. El modelo de seguimiento y acompañamiento a familias afectadas por violencia intrafamiliar en Bogotá tiene un enfoque, un método y unas técnicas. Inicialmente hablaremos del enfoque, que tiene tres sustentos teóricos. El primero de ellos es la perspectiva de derechos, que reconoce que los derechos de las familias, de los niños y de las niñas y los adolescentes priman, y por tanto pues es un tema que requiere una atención integral. El segundo aspecto que tenemos en cuenta es la política pública para las familias en Bogotá, que también nos marca cuál es el camino a seguir frente a los procesos de atención en las comisarías de familia y particularmente de seguimiento. La diversidad familiar en la perspectiva del ciclo vital es uno de los elementos conceptuales y teóricos que nos orientan nuestro proceso de intervención en seguimiento. Partimos del hecho de saber que la violencia, la atención y el seguimiento ocurren en momentos específicos del ciclo vital familiar. Las familias cambian y se le reconocen dos características fundamentales. Una característica es la heteronomía, que es la capacidad de las familias para modificarse de acuerdo a las exigencias del contexto. Y la segunda característica es la autonomía, que es la capacidad de las familias para construir su propia identidad. Vale la pena recordar que es muy importante tener en cuenta dentro del proceso de atención en seguimiento la diversidad familiar. Tenemos familias donde se presentan variables que hacen que el contexto familiar sea diferente. Por ejemplo, la presencia de niños, niñas, adolescentes, ancianos, familias en situación de desplazamiento, familias en situación de discapacidad, generan que el profesional de seguimiento y en general del proceso de atención en comisarías de familia deba tener en cuenta esas características particulares para ser incluidas dentro del proceso de atención. En ese sentido, la violencia familiar y los conflictos se derivan de las interferencias que se producen en el ciclo vital y los intentos fallidos de solución a los conflictos inherentes a sus relaciones internas y con el entorno que rodea a sus familias. Por lo tanto,
dentro del proceso de atención integral y dentro del proceso de seguimiento se busca identificar que se hayan superado las situaciones que dieron origen a las medidas de protección o a las medidas de carácter legal, pero adicionalmente también evaluar las dinámicas familiares actuales. La perspectiva ecológica en el contexto de la integralidad es otro de los soportes conceptuales que tiene el modelo de seguimiento y acompañamiento a familias afectadas por violencia intrafamiliar. Se parte de que la violencia es multicausal, multicontextual y requiere una intervención intersectorial. Dentro del proceso de identificación, atención y seguimiento de la violencia intrafamiliar, es necesario reconocer cuáles son los contextos personales, familiares, sociales, económicos y culturales que inciden en el sostenimiento de la violencia, pero también en los procesos de atención y seguimiento. En ese sentido, y dada la concepción de multicausalidad, es necesario entrar a identificar cuáles son los posibles factores de riesgo que en un momento determinado puede tener una familia, así como cuáles son los factores que implican posible protección, con el fin de evaluar si se han superado o no las causas que dieron origen a la intervención de la comisaría de familia. En ese sentido, el seguimiento se constituye en un proceso de atención terciaria que busca prevenir la reincidencia y la ocurrencia de nuevas secuelas. Otro soporte teórico del modelo de seguimiento y acompañamiento es la perspectiva de redes. Las redes nos dan cuenta de la vinculación de los usuarios, de las familias, de las comunidades con los agentes de intervención y la trama de significados de todos los actores para desplegar el apoyo social en los procesos de seguimiento. Dentro del modelo de atención y seguimiento se reconocen tres tipos de redes. La primera de ellas son las redes informales. La función básica de este tipo de redes es el apoyo social, entendido como el proceso por el cual los recursos que existen en la estructura social, en la comunidad, en los amigos, se acercan a la familia o al ciudadano y permiten la satisfacción de necesidades cotidianas o la superación o apoyo en momentos de crisis. El segundo tipo de redes son las redes formales. Posibilitan la articulación entre las fuentes formales e informales. En este sentido, la articulación entre las redes no formales, que sería la comunidad, la familia y todo lo que está cerca en el contexto comunitario y social, con la red de instituciones profesionales e institucionales. El tercer tipo de redes se refiere a las redes de significado. Estas redes aluden a la exploración de realidades centrada en la noción narrativa del individuo o de la familia, permitiendo enfocar el discurso como un producto interpersonal co-construido. El problema se definirá entonces a partir de la forma como se entrelazan los distintos significados que las personas atribuyen a los eventos y a las experiencias. Por tanto, la construcción proviene de la construcción comunal de nuevos significados respecto de las experiencias vividas entrelazados a valores, creencias y prácticas. Hablemos ahora acerca del método. El modelo de seguimiento y acompañamiento privilegia como método la participación. Dentro de esa participación, un primer elemento a tener en cuenta es la investigación-acción, que se constituye el puente entre la teoría y la práctica y entre la acción y la reflexión, generando procesos de autoevaluación del quehacer de las comisarías de familia. Se constituye en una posibilidad de abordaje de las problemáticas desde el saber cotidiano de las familias, viabilizando la capacidad de estas para reconocerse como sujetos autónomos con recursos propios y particularidades desde las cuales es posible construir alternativas de manejo, capacidad de autogestión y ciudadanía, posibilitando la redefinición de procesos. En ese sentido, los profesionales que acompañan el proceso de seguimiento son facilitadores del cambio,
no dirigentes del mismo. Y en ese sentido, el cliente o los usuarios son los expertos. El segundo soporte que nos ayuda en la construcción de este método, el modelo de seguimiento, es la interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad nos facilita la interacción y el enriquecimiento de las distintas disciplinas, posibilitando que un mismo objeto de estudio sea abordado desde distintas posturas teóricas. En ese sentido, el seguimiento plantea que la interdisciplinariedad es la colaboración entre distintas disciplinas que se hacen presentes en el ámbito de atención de las comisarías de familia. El tercer elemento a tener en cuenta es la intersectorialidad, entendiendo que las dificultades de los ciudadanos y las ciudadanas, en este caso la violencia intrafamiliar, es un tema complejo y exige la presencia y la intervención eficaz de distintas instituciones corresponsables en el proceso de atención e intervención. En ese sentido, es necesario que se conjuguen la integración interinstitucional y la acción intersectorial, buscando no solo la restitución de derechos, sino también la prevención, la promoción de los mismos, teniendo como base la integralidad en la atención. Y finalmente, tenemos las estrategias de intervención en seguimiento. El modelo nos da 5 herramientas de trabajo. La primera de ellas es el APGAR familiar, el cual se constituye en una herramienta de intervención y seguimiento que permite detectar problemáticas y posibles áreas de conflicto dentro de los grupos familiares. Se sugiere que el instrumento sea aplicado por lo menos a 2 miembros de la familia, independientemente de la estrategia utilizada para su implementación. Es decir, se puede aplicar en el domicilio, en un taller, como una actividad complementaria o en la audiencia de seguimiento. Los resultados se promedian y se consignan en la historia sociofamiliar de los usuarios. El segundo instrumento es la entrevista interventiva. Partimos del hecho que cuando estamos haciendo seguimiento, inevitablemente estamos interviniendo y siempre será el acceso de un extraño, en este caso el profesional, a la privacidad de la familia. Implica reconocer, analizar y construir con las personas soluciones a los problemas identificados. La entrevista interventiva toma principios sistémicos. Entre ellos, exige del profesional una postura de neutralidad, la cual se desarrolla la entrevista a través de un proceso conversacional donde el profesional debe asumir una postura de curiosidad, identificando cuáles son los significados que para la familia tienen los hechos o la situación en particular que está siendo abordada. La familia es la experta frente a su situación particular y el profesional es un facilitador del cambio, donde tendrá que entrar a identificar cuáles son las historias que cuentan, pero también cuál es el lenguaje verbal y no verbal que está siendo utilizado por dicha familia. Para lograr este propósito, el modelo toma unos modelos de preguntas planteados por Carpton, las cuales son preguntas lineales, preguntas estratégicas, circulares, reflexivas, las cuales pueden ser consultadas en detalle dentro del modelo de seguimiento y acompañamiento que estará disponible para ustedes. Dentro de este instrumento se han establecido unos indicadores para lograr la indagación a través de dicha entrevista. El primer aspecto que vamos a indagar es cuál ha sido la evolución del motivo de consulta. La familia nos ha contado una circunstancia, un evento o una situación en particular que la ha llevado a consultar a la comisaría de familia. La idea es entrar a identificar cómo ha sido la evolución de esa situación luego de la intervención de la comisaría de familia. En la entrevista interventiva vamos a tener en cuenta 5 indicadores para la indagación. El primero de ellos es la evolución del motivo de consulta, en el cual vamos a evaluar
¿Cuáles han sido los cambios significativos que se han generado luego de la intervención de la Comisaría de Familia y teniendo en cuenta la orden administrativa por la cual se brindó la atención dentro de la comisaría? El segundo indicador es la dinámica familiar actual e integración de redes sociales de apoyo por parte de la familia. ¿Cuáles han sido los cambios que se han logrado identificar por parte de la familia y de parte de qué personas, instituciones o comunidad han recibido apoyo? El tercer indicador son las experiencias puestas en práctica luego de la intervención de la comisaría. Estas experiencias son las que los usuarios identifiquen. El cuarto indicador son las expectativas de cambio y prácticas asociadas al conflicto que los usuarios identifican hacia el futuro. También deben ser identificadas por ellos. Y el último indicador son las recomendaciones hechas por el profesional frente al proceso de seguimiento. El tercer instrumento es la consulta en domicilio con fines terapéuticos. Linares y Colletti plantean que toda actividad humana dirigida a disminuir, aliviar o suprimir el dolor de otros, induciendo o facilitando cambios físicos, psicológicos o relacionales, es terapéutica. La consulta en domicilio con fines terapéuticos busca trascender el ámbito de la atención puramente normativa y propende por construir contextos de intervención y acompañamiento en los cuales el cambio se incluye como una posibilidad real, pero co-construida con las familias a través de procesos conversacionales que contribuyan a ampliar la capacidad reflexiva de los usuarios, posibilitando la emergencia de nuevos significados. En comisarías de familia se tienen dos estrategias. Una de ellas es la visita domiciliaria, que busca verificar. La consulta en domicilio, por el contrario, además de verificar, también al mismo tiempo busca comprender, preguntándose no tanto por el qué, sino por el cómo ocurren los eventos al interior de la familia, con qué lenguaje se describen, cómo se explican los comportamientos, las actividades, las experiencias en un sistema familiar, conversando acerca de los contextos que hacen posible la constitución de las dinámicas que se observan. El resultado de la consulta en domicilio debe ser un informe apreciativo. Dentro del modelo de seguimiento se incluyen cuáles son los ítems que se deben trabajar dentro de la consulta en domicilio, los cuales pueden ser identificados dentro del modelo de seguimiento que se adjuntará. La cuarta herramienta es la interconsulta institucional. Es una de las estrategias que está sustentada en los principios de corresponsabilidad, trabajo interdisciplinario e intersectorial. Tiene que ver con los casos que nos remiten y con los que se remiten de parte de la comisaría hacia otras entidades. Tiene como propósito mejorar el trabajo interinstitucional y busca unificar criterios frente a los procesos de referenciación y contrarreferenciación. Para el caso de las remisiones que se hacen a las entidades de salud o a las entidades particulares con el fin de buscar atención terapéutica, la interconsulta institucional ha definido 4 criterios por los cuales nos deben dar información. El primero de ellos es asistencia y porcentaje de asistencia de la familia al proceso terapéutico. El segundo es si ya se concluyó el proceso o aún quedan sesiones pendientes para finalizarlo. El tercer aspecto son los logros y avances significativos que se han tenido dentro del proceso de atención terapéutica. Y el último aspecto son las sugerencias y las recomendaciones de intervención que se hace por parte de las entidades. La quinta y última estrategia de seguimiento son los talleres vivenciales de seguimiento, los cuales se proponen como una estrategia para el seguimiento de casos en comisarías de familia, específicamente orientado para grupos cuyo motivo de consulta es común y que no implica mayores amenazas a la integridad de las personas o a la estabilidad familiar, o para aquellas familias que han tenido una acción previa de seguimiento en la cual se han observado progresos significativos respecto del motivo de consulta.
Se propone una estructura de taller que sea coherente con ese enfoque vivencial. Para tal efecto se proponen las siguientes fases. La primera fase es un saludo, una presentación y una construcción de un contexto de trabajo. La segunda fase es un desarrollo conceptual que debe ocupar una pequeña parte del taller, no debe ser muy extenso. Una tercera fase que es la articulación entre la teoría y la práctica. Y una última fase que es el cierre y la evaluación del taller. ¿Qué esperamos luego de haber realizado el taller? Primero, debe haber un registro sobre los principales cambios que reportan los participantes respecto de sus relaciones familiares y las nuevas comprensiones que pudieran tener sobre lo ocurrido, es decir, sobre el motivo de consulta. Segundo, ¿cuáles son las percepciones y valoración que los participantes hacen sobre la intervención de la comisaría de familia? Y por último, unas observaciones y unas recomendaciones generales de quien conduce la sesión en cuanto a los consultantes que requieren alguna otra intervención, una remisión, algún apoyo adicional según haya sido lo observado. Estos 5 instrumentos se constituyen como en una caja de herramientas para el desarrollo del seguimiento en comisarías de familia. Cada profesional, de acuerdo a su criterio y de acuerdo a la familia, debe definir cuál de las 5 acciones es la más pertinente a desarrollar dentro de las acciones de seguimiento. Dentro del proceso de atención en seguimiento se han definido unos criterios para el cierre del proceso de seguimiento, los cuales pueden ser consultados en el memorando interno 71562-23-11 del 2015. Asimismo, la periodicidad de las acciones de seguimiento se sugiere que sean un mes después de haber realizado la última intervención o antes si el equipo profesional lo estima conveniente.